Si empezamos por el lenguaje oral, es súper importante hablar del lenguaje inclusivo. Aquí yo hago una aclaración de cómo debiese decirse, por ejemplo, persona con discapacidad o en situación de discapacidad. No es una persona discapacitada porque la persona no es su diagnóstico. La persona no es lo que estudia, de hecho. Yo no soy, por ejemplo, yo no soy psicóloga, yo soy una persona que estudió psicología. Yo no soy discapacitada, soy una persona con discapacidad o en situación de discapacidad. Así también tenemos, por ejemplo, el mal dicho minusválido, paralítico o inválido. Es una persona con discapacidad física o movilidad reducida. La persona deficiente es una persona con discapacidad intelectual. El ciego o invidente, que aún lo escucho mucho decir, es una persona con discapacidad visual, y lo mismo con las personas, algunos todavía dicen sordomudo, en realidad los sordomudos no existen, pero son las personas con discapacidad auditiva. Y así podemos hablar del autista, que es la persona con autismo, y etcétera. O sea, la persona no es su diagnóstico, por eso es importante hablar de un lenguaje inclusivo. El lenguaje, las palabras construyen realidad. Por eso es importante tener un lenguaje que llegue a todos, neurodiverso. Entonces la pregunta es, ¿y qué es la comunicación inclusiva? Es que no hay concepto de comunicación inclusiva aún. Pero si juntamos, ¿no es cierto?, lo que es la comunicación, lo que es la inclusión y lo que abarca todo eso, sería el hacer, ¿no es cierto?, el proceso de comunicación incluyendo los diferentes materiales comunicativos. Tomando en cuenta la diversidad humana, tenemos el concepto de neurodiversidad, y por lo tanto, haciendo los espacios más inclusivos. Y cuando hablamos de espacio, no hablo solo de lo físico, no hablo de la rampa, hablo de una charla, hablo de una junta, hablo desde que salgo de mi casa y comunico a través de imágenes. Las imágenes también tienen que ser inclusivas.
vamos a partir con las distinciones conceptuales y nos vamos a posicionar desde lo que vamos a entender como el concepto de género. Y este concepto es muy relevante, puesto que hace referencia a distintos atributos de carácter social, históricos, culturales, económicos, políticos y también geográficos, entre muchas otras variables, que se van asignando de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres. Y esta diferenciación hace lugar a la socialización del género, que va determinando entonces que se vayan generando roles, expectativas y espacios que van generando y van dando lugar a estereotipos y relaciones de poder que más bien van diferenciando espacios distintos para hombres y mujeres. Y estos estereotipos y estas relaciones de poder hacen que históricamente, a lo largo, ¿no es cierto?, del desarrollo de la sociedad, se vaya privilegiando lo masculino sobre lo femenino o lo que se llama la subordinación del género femenino. Pero no solamente ocurre eso, sino que al mismo tiempo esto va generando que se invisibilicen otras identidades distintas a este binarismo que es el tradicional, ¿no es cierto?, femenino-masculino. Por lo tanto, ocurre lo que hemos señalado recién, la socialización del género por medio de discursos, prácticas sociales, prácticas pedagógicas, en este momento se lo situamos, ¿no es cierto?, en la educación superior, y también a través de los roles de género que van perpetuando estereotipos y prejuicios. Y esto lo hacen distintas instituciones sociales donde participamos todos nosotros, los medios de comunicación, la familia, la escuela, las universidades, las religiones, las instituciones de salud, el contexto laboral, por ejemplo. Y aquí se van traspasando de generación en generación ciertas ideologías de género que van generando al mismo tiempo expectativas sociales, que vamos a verlo a continuación en el desarrollo de esta exposición, pero también se van generando junto a esas expectativas ciertas acciones de discriminación y de violencia que hoy día podemos englobar dentro del concepto de la homo-lesbo-bitransfobia, que van afectando y discriminando a aquellas identidades que son diversas a la heteronorma o al ser heterosexual. Y en este sentido es muy importante que nos podamos situar y comprender porque hoy día el mundo se apertura a identidades que son distintas a lo femenino y a lo masculino, y para eso es importante que nos situemos en el concepto de género. Y aquí yo quiero hacer mucho énfasis al cómo lo define UNESCO, ¿ya? Y habla de que la identidad de género es una experiencia individual e interna de género sentida íntimamente por cada una de nosotros, por cada persona. Y esta experiencia puede o no corresponder al sexo asignado al nacer y a las expectativas que se tienen al respecto. Y esta identidad incluye tanto el sentido personal del cuerpo, que puede involucrar por libre opción modificar la apariencia de nuestro cuerpo o la función de nuestro cuerpo por algunos medios médicos, quirúrgicos u otros medios como por ejemplo las hormonizaciones. Y también incluye en nuestra identidad de género el cómo la expresamos, incluyendo nuestro vestuario, la forma de hablar, los gestos, los accesorios, la gesticulación, ¿no es cierto?, que utilizamos todos nosotros muy a diario. Y esta identidad de género no necesariamente puede coincidir con aquellas identidades que socialmente han sido construidas a lo largo de los años, como lo que ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, la identidad femenina y masculina. Hoy día existe reconocimiento de que la construcción de la identidad de género puede ser a partir de la combinación de ambas identidades, la ausencia de ellas o incluso, como ocurre en algunas culturas, la incorporación de otro género. Y así, por ejemplo, podemos darnos cuenta que ya desde el año 2017 en adelante y desde otros organismos nacionales e internacionales se identifica que se reconoce que puede ser que hayan personas que sean agénero, es decir, que no tengan una identificación con un género definido, bigénero, que pueden identificarse con dos géneros, ser de género fluido, es decir, que a lo largo de su trayectoria vital puedan ir adquiriendo distintas identidades genéricas, como también puede haber personas que sean pangénero, que tengan distintas identidades. Y esto es muy relevante de considerar porque da lugar a que nosotros damos a entender entonces que existen personas que pueden ser cisgénero. ¿Quiénes son las personas sin género? ¿Qué es este concepto? Las personas sin género son aquellas personas cuya identidad de cuya identidad de género no difiere con el sexo y género asignado al nacer. Se sienten cómodas con su sexo de nacimiento, además del sexo y del género que la sociedad les ha asignado por convención, ¿ya? Pero también existen personas que son transgénero, es decir, que sienten y expresan una identidad de género muy distinta del sexo biológico asignado al nacer.
y socialmente esperado. Y es aquí donde hoy día nos encontramos con que la sociedad comienza a reconocer de manera incipiente, pero cada vez más con mayor apertura, la posibilidad de que existan personas que tienen una identidad transgénero, que pueden ser también personas transexuales, que sienten la necesidad de identificarse con una identidad que es distinta de su sexo biológico y sienten la necesidad, por ejemplo, de modificar su cuerpo. Y así tenemos las personas que son transfemeninas o mujeres trans, y también tenemos a las personas trans masculinos u hombres trans. Y también existe, y hoy día es muy reconocido, que pueden existir personas trans no binarias que no se identifican con ninguna de estas dos identidades binarias de femenino o masculino. ¿Y por qué es tan importante hablar de estos conceptos? Porque hoy día, y aquí vamos a tratar de contextualizarlo con la muy conocida por ustedes, no sé si la conocen o no, pero es muy importante conocer la galletita del género, que se usa mucho para explicar justamente estas expresiones identitarias diversas en educación básica, en educación media, en educación superior. Si nosotros miramos esta figura, nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de identidad de género, eso se ubica en el cerebro de las personas, como aparece ahí en el dibujo. Y la identidad, como ya lo hemos dicho, es la forma en que cada uno de nosotros, desde tu cerebro, como dice ahí, interpreta quién eres. Y por lo tanto, no necesariamente está ligado al sexo biológico. Por otra parte, en el corazón, el dibujo que aparece ahí, está lo que se entiende como la orientación sexual, que se refiere al tipo de persona por el cual nosotros nos sentimos atraídos, en lo físico, lo emocional, lo espiritual y el amor romántico. Y por otro lado tenemos el sexo biológico, que aparece, ¿no es cierto?, ahí en la figura, que corresponde a las características físicas, biológicas que nos diferencian como individuos a nivel sexual, incluyendo los órganos, las hormonas y los cromosomas. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, son conceptos que están vinculados entre sí, pero que son muy distintos. Y finalmente, como ya lo mencionábamos previamente, tenemos la expresión del género, que tiene que ver con cómo nosotros nos expresamos de acuerdo a distintos roles tradicionales de género que incluyen nuestra forma de vestir y de comportarnos en la sociedad respecto de la identidad genérica con la cual nosotros nos sentimos más cómodos.